fantasmas en el Hospital del Tórax, en Bolivia. Dicen que en ese lugar se aparecen frecuentemente fantasmas y otras entidades del más allá. Uno de los casos más sonados acerca de este tipo de leyenda urbana fue el que le ocurrió a la enfermera Wilma Huañapaco, quien un día 4 de agosto había hecho doble turno. El reloj marcaba 1:55 de la madrugada, y ella estaba listando los documentos de los pacientes a los que había atendido, para entregárselos al encargado del siguiente turno, cuando comenzó a sentir que el ambiente se tornaba sumamente denso. A su cuerpo lo invadió una sensación de tremenda pesadez. Era como si algo la estuviera deteniendo en la silla. Inclusive, otras de sus funciones corporales como el habla, el olfato, el oído y la vista también se vieron afectadas. Como pudo, giró la cabeza hacia atrás y observó la silueta de un hombre de gran estatura, quien lo envolvía una extraña luz de color verde. Luego, la figura desapareció y Huañapaco pudo continuar con sus labores como si nada hubiera pasado. Ella afirma que no se trató de ninguna alucinación, ya que estuvo despierta en todo momento, principalmente porque una enfermera no puede dormir cuando hay muchos pacientes enfermos a los que atender. Por otro lado, también refirió que este tipo de experiencias extrasensoriales han sido parte de su vida desde su infancia, ya que a muy temprana edad era capaz de percibir la presencia de espíritus. Lo cierto es que, en ese nosocomio, no es el único caso que se ha reportado, puesto que hay informes en los que se asevera que algunos camilleros también han visto fantasmas de todo tipo, principalmente a un hombre que camina por los pasillos de urgencias. Su seña particular es que no tiene cabeza. Vale la pena mencionar que el Hospital del Tórax, algunos lo conocen con el nombre de Hospital General, se ubica muy cerca de la morgue. Esto tal vez pueda explicar el motivo por el que los fantasmas acuden a él con cierta frecuencia. En el año de 1987, en Michigan, Estados Unidos, una canción llamada La Leyenda se estrenó en una radiodifusora a manera de broma en el Día de los Inocentes, pues hablaba de una criatura parecida a un hombre lobo, salvaje y sin conciencia. Sin embargo, lo que debería ser una broma muy pronto se convirtió en leyenda, pues apenas transmitieron la canción y comenzaron a llegar llamadas de personas que afirmaban haber visto a la criatura en cuestión, solo que no era tan fantástico como en los cuentos. Más bien era como un humano tal cual, pero en lugar de una cabeza y rostro humano, tenía la de un perro. A esta bestia rápidamente se le conoció como el Dogman, hombre perro. Con el tiempo y durante los años el Dogman siguió haciendo apariciones y algunos ataques según la comunidad, pues fueron numerosos los avistamientos en los alrededores. Siempre descrito como un ser bípedo canino, de ojos azules brillantes y de un aullido que sonaba más cercano a un desgarrador grito humano que a un animal. Esto comenzó a llamar fuertemente la atención hasta para los autores de la canción, pues, desde el principio contaron que solo se trataba de una broma. Pero lo raro es que también dijeron que no estaban intentando referirse a ninguna leyenda, simplemente se les ocurrió el personaje y lo hicieron canción. Muchas versiones de la leyenda comenzaron a surgir, algunas decían que la criatura aparecía cada 10 años. Y lo que pudo ser una moda sin más, comenzó a ser más misterioso cuando en los diarios del estado comenzaron a buscar información de la criatura, y lograron encontrar una noticia del año 1889 acerca de un hombre francés, que había visitado la región y según relataba, se había topado con un lobo gris que se erguía en 2 patas, como un humano. Y de la misma forma la noticia se volvía a repetir con el pasar de los años con diferentes personajes y situaciones, pero el mismo misterio de fondo, Dogman. Retes fue el lugar de aquella leyenda que aún está viva en aquel cerro misterioso, en el que desaparecen hombres y mujeres.
Hace años, las haciendas en Huaral eran el auge del pueblo y don Mariano era dueño de la hacienda Retes. Él era un rico hacendado que con gran esfuerzo tenía una de las más grandes haciendas en Huaral. Solo tuvo una hija con la mujer que amaba tanto y tras sus largos años falleció dejando de propietaria a su única hija, María Paz. Cuando murió su padre, María Paz tenía 25 años, pero sabía el manejo de la hacienda porque siempre se encontraba alerta a lo que hacía su padre. Luego de meses de la muerte del progenitor, el agua empezó a escasear en aquella zona y la producción de la hacienda empezó a desaparecer. Los peones de la hacienda cada día iban con una noticia desagradable a la habitación principal. Una noche, tras pensarlo mucho, llamó a la mamocha de la hacienda, diciéndole que llame al brujo vecino de su hacienda. Asustada, la mamocha llamó a aquel brujo tan conocido, erguido, pero con rostro desfigurado, entró a la habitación y María Paz mandó a todos a dormir, pero la mamocha se quedó a mirar y escuchar por una pequeña rendija de la ventana, más pudo su espanto cuando al terminar la conversación, entendió que la llamada del brujo no era nada buena y solo era un arreglo para que el mismísimo diablo entrara en conversación con la muchacha. La mamocha asustada corrió donde el peón, trayéndole de las mechas. Cuando llegaron a la rendija, ya no era el brujo sino un cuernudo hombre con un largo abrigo donde se notaba sus patas de pollo y una cola larga como la serpiente. Con una voz roncosa pero muy fuerte, lograron escuchar el acuerdo que María Paz hizo con el diablo. Ya que necesitas de agua para florecer esta hacienda, y tu padre está tan muerto, yo no te defraudaré, pero tu alma mía será si accedes a mi gran ayuda. María Paz aceptó y daría su alma a cambio de hacer de nuevo una gran hacienda con gran producción. El acuerdo que le dijo el diablo fue que sus humildes servidores construirían un regadío desde el cerro más cercano llevando agua fresca y abundante, solo para las tierras de su hacienda. Acordaron verse y pactar el trato a la madrugada siguiente y aquel hombre desapareció como si se tratara de aire. La mamocha asustada, entró a la habitación diciendo, «Ama mía, ¿qué ha hecho?». María Paz en su desesperación lloró ante la mamocha, sin saber el error que había cometido, pero la mamocha le dijo que no se preocupara, que todos iban a ayudarla para que no pierda su alma, y así fue. Al día siguiente, al atardecer aparecieron pequeños hombres con largas colas y grandes orejas en las tierras con grandes herramientas, eran especies de picos pero que hundían en lo más profundo de la tierra. Los trabajadores asustados fueron con la ama, y ella les dijo que no teman que todo iba a estar bien. A las 5 de la mañana apareció el diablo en el cuarto de María Paz para cobrar su arreglo, y cuando ella dispuesta a terminar el pacto grande fue su sorpresa al escucharse el cantar de un gallo. El diablo espantado maldijo a María Paz, quedando la imagen del diablo en aquel cerro cercano a la hacienda. Desde esa época nadie pasa por aquellas tierras cercanas a aquel cerro que tiene la figura del rostro de un hombre cuernudo con la boca abierta. Dicen que en noches muy oscuras se escucha la maldición que aquel hombre con patas de pollo le dijo a María Paz. Nunca nadie se olvidará de este día, tu alma y de tus descendientes mías serán. Hola, compartiré contigo unos sucesos paranormales que me pasaron en el distrito en el que vivo, Jesús María. Yo vivo en la avenida General Garzón cuadra 6. Hace años estaba en mi departamento viendo la televisión. Yo veía la televisión, no en mi cuarto, sino en otro, ya que solo tenía un televisor. Entonces, me dirigí a la cocina a traer algo de comer y al caminar por mi pasadizo, miré una sombra al pasar mi cuarto. Por eso, retrocedí y entré a mi habitación para ver mejor qué era eso.
Me quedé extrañada al darme cuenta de que se trataba de una sombra, la cual tenía la forma como si tuviera una túnica con capucha y sus ojos eran rojos intensos como la luz de un láser. Lo raro fue que no tuve miedo sino que me quedé como hipnotizada mirando eso. Luego, reaccioné y quise moverme para acercarme más y en un instante eso desapareció. Luego de días o semanas yo estaba durmiendo en mi habitación con mi hermano menor en la misma cama ya que había venido unos familiares de visita y se quedaron a dormir en la habitación de mi hermano por lo que mi hermano esa noche durmió conmigo en mi cama. Cuando ya nos disponíamos a dormir y ya con la luz apagada, escuché a mi hermano decir mi nombre con una voz asustada, por lo que abrí mis ojos y le pregunté qué había pasado pero él no me dio explicación. Sin embargo al siguiente día me contó que había visto una sombra negra al pie de mi cama y que la sombra estaba como mirando hacia abajo y cuando mi hermano lo quedó viendo ese ser levantó lo que parecía su cabeza y lo miró con sus ojos rojos. Era el mismo ser el cual yo había visto antes en mi habitación. Eso fue una confirmación para mí que lo que yo había visto antes no era mi imaginación. También me sucedió años atrás que una noche me desperté y vi que estaba entrando por mi pasadizo a velocidad hacia mi cuarto. Veía como si algo me llevado sostenida como cargada flotando, o sea mi alma está siendo llevada de vuelta a mi cuerpo, y desperté en mi cama, por lo que pienso que allí mi alma fue de vuelta a mi cuerpo. En eso, escuché una voz cerca a mi oído que dijo mi nombre. Esa voz era maligna. Me asusté y me tapé con la sábana e inmediatamente, instintivamente, empecé a orar el Padre Nuestro y sentí que ese ser se fue. Hablando con un amigo que es psíquico, me dijo que eso que me había pasado era probablemente un rapto astral. Durante esa época mi hermano y yo vimos por las ventanas que pasaban volando a velocidad como sombras oscuras y nosotros pensábamos que eran gallinazos pero luego nos dimos cuenta que no eran gallinazos, sino como sombras. Es esas fechas un chico que vivía en el piso 11 del edificio, que está al costado del nuestro, se cayó del 11º piso y pasaron otros sucesos negativos en toda el área. Felizmente, ahora ya no tengo el problema de que ese ser oscuro se manifieste en mi departamento ya que me acerqué más a Dios y desde allí ya no lo he vuelto a ver.